Listo. Ya, entonces ustedes chicos son de matemática, de la materia llamada matemática. Más tardecito ya les subo sus calificaciones al sistema académico, ¿no? Sí nos dieron un poquito más de tiempo para que podamos subir con tranquilidad. Entonces hoy día les subo sus calificaciones y ya podrán revisar, ¿no? Pero tal vez a la noche sea porque tengo unos horarios de atención para el día de hoy. Con ustedes tengo de 2 a 3, tengo con otro curso de 4 a 5. Entonces de noche les he de subir sus calificaciones para que revisen y vean que no esté fallando, que no me haya equivocado al subir sus notas, ¿no? Ya. Bueno, entonces la última clase estuvimos hablando acerca de la concavidad de una función, hablamos del criterio de concavidad de una función. Recordamos un poquito, ¿ya? Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y si la segunda derivada de f es mayor que 0 para todo x en y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en y. Y si la segunda derivada de f es menor que 0 para todo x en y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en y. ¿Sí? Y ahí está un ejemplo de una función cóncava hacia arriba o también llamada convexa y de una función cóncava hacia abajo o también llamada cóncava en otros libros. Y aquí la forma intuitiva de ver gráficamente cuando una función es cóncava hacia arriba. La forma intuitiva es observar que f' es creciente o asimismo observar que la gráfica está sobre las rectas tangentes, miren. ¿Sí? En cambio, la gráfica de la derecha es cóncava hacia abajo o cóncava y entonces la función f' es decreciente o también podemos decir que la gráfica está debajo de todas sus rectas tangentes. ¿Sí? ¿Ya? Si por ejemplo tomamos esta consideración que nos dice que f' es creciente donde es cóncava hacia arriba, entonces una función es creciente donde su derivada es mayor que 0. Por eso si f' era creciente, su segunda derivada es mayor que 0, donde la función es cóncava hacia arriba, miren. Y una función se dice decreciente cuando su derivada es... o cuando la función es decreciente, su derivada es menor que 0. Ahí está. Entonces aquí la función sería f' y su derivada sería f segunda, ¿no es cierto? Ya. Y entonces es cóncava hacia abajo. Bueno, la demostración, como yo les decía, queda para la materia de análisis matemático 1. Y en cambio hicimos un ejemplo para determinar analíticamente los intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? Hicimos todo un proceso y habíamos dicho que para establecer los intervalos de prueba determinamos, por ejemplo, primero los valores de x para los cuales la función f de x no es continua. Y aquí puede haber un valor de prueba de x. Luego, los valores de x para los cuales la segunda derivada de x es 0 o los valores de x para los cuales la segunda derivada no existe. Entonces, hallando todos esos valores de x se forman los intervalos de prueba. ¿Sí? Y bueno, aquí hay un segundo ejemplo que ustedes pueden revisar tranquilamente e ir comparando con los resultados que presenta aquí en la presentación. ¿Sí? Y por cuestión tiempo, que tenemos muchos contenidos de este semestre, vamos a ver la definición de un punto de inflexión. ¿Sí? Sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo abierto donde la función es continua. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en el punto cf de c,
Entonces, este punto es de inflexión de la gráfica de f si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo o si cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto C. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos que la función antes de x igual a c, esto, pero podemos ponerle, salgamos de esta forma. Ya. Entonces, de pronto, el punto C sería la abscisa de este punto, miren. Ahí, ¿sí? Acá el punto C también sería este. Un ratito, chicos. Sería aquí el punto C. Y aquí también sería el punto C, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, antes del punto C, la función es cóncava hacia arriba, en la primera gráfica de la izquierda. Después del punto C, la función es cóncava hacia abajo. Por tanto, el punto C es llamado punto de inflexión. Vemos que esta función que está aquí graficada es continua en un intervalo abierto, que en este caso serían los reales, en este caso particular, ¿sí? C es un punto de ese intervalo abierto, que en este caso son los reales, entonces la concavidad de la función cambia antes y después de C, por tanto C es un punto de inflexión. En la gráfica de la mitad, asimismo, tenemos que antes de C la función es cóncava hacia abajo, después de C es cóncava hacia arriba. Entonces, la función está definida en este caso sobre el intervalo abierto, que en este caso son los reales, ¿sí? C pertenece a los reales, por tanto C es un punto de inflexión. ¿Qué más? Además dice que esta definición incluye que f tenga una recta tangente en el punto CF de C. Por supuesto que tiene una recta tangente en los dos casos vistos. En el tercer caso, asimismo, la función cambia de cóncava hacia arriba antes de C a cóncava hacia abajo después del C, y además tenemos una recta tangente en el punto CF de C, ¿no es cierto? Entonces C es un punto de inflexión. Ya. Ahora, miren lo que tenemos aquí. La función f de x igual a x al cubo cuando x es menor que 0 y x cuadrado más 2x cuando x es mayor que o igual que 0. Esta función, si ustedes ven, no es continua de pronto totalmente un intervalo abierto, ¿no es cierto? Es continua a trozos, ¿sí? Dice cuando x es menor que 0, cuando x es mayor o igual que 0. Entonces, cuando x está en el intervalo de menos infinito a 0, la función toma este valor, y en cambio cuando está de 0 a más infinito toma este otro valor, ¿sí? Dice que esta función tiene dos rectas tangentes en 0, 0, y sin embargo es cóncava y convexa, ¿no? Antes y después del 0. ¿Ya? Pero ese C podrá llamarse punto de inflexión. El C igual a 0 podrá llamarse punto de inflexión. No creo, porque aquí tiene dos rectas tangentes. Ajá. A ver, por ejemplo, aquí he tenido un archivo más actualizado. Déjenme tomar esto para ponerle acá. Entonces veamos. Veamos, chicos y chicas. A ver. Tengo la función f de x igual a x al cubo
Ya, x cuadrado más 2x. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos x cubo cuando x es menor que 0 y aquí cuando x es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un bosquejito de la gráfica. X al cubo es algo así, ¿no es cierto? Cuando x es, pero cuando x es menor que 0, dice. X al cubo cuando x es menor que 0. Va a ser algo así la función. Aquí sería f de x igual a x al cubo. En cambio, cuando es mayor que 0 es x cuadrado más 2x. Es algo así, ¿no es cierto? Ya, dice que tiene dos rectas tangentes. A ver, espérenme un poquitito. Ustedes, ¿cómo pueden darse cuenta que tiene dos rectas tangentes? Ustedes pudieran empezar a graficar las rectas tangentes al punto 0, 0, acercándose a 0 por la izquierda y luego graficar las rectas tangentes acercándose a 0 por la derecha a través de una recta secante. Ahí es más fácil ver. Digamos que este es el punto P, este es el punto Q. Y empiezan a graficar y acercarse el punto Q al punto P y observamos que aquí por la derecha la recta tangente que se forma cuando Q tiende a P es una horizontal, ¿no es cierto? Mientras que si grafican por el otro lado, por ejemplo este es P, por aquí está un Q, trazan la recta. Bueno, aquí mi gráfica no está tan adecuada porque nos dice que hay dos rectas tangentes, ¿no? F' de x, aquí sería igual a 3x cuadrado. Y en 0, f' de x va a ser igual a 0, ¿ya? Acá en cambio con la otra, f' de x es igual a 2x más 2. Y f' de 0 va a ser igual a 2. Entonces, bueno, mis gráficas no están tan bien hechas, ¿no? No están bien hechas mis gráficas. A ver, aquí sería 2x más 2, ¿no es cierto? Y en x igual a 0 la pendiente es 2. Ajá. Sí, pues están mal hechas mis gráficas. Ya. Entonces, que la pendiente en 0 para f de x igual a x cuadrado más 2x valga 2, ¿qué significa? Que tengo una recta tangente, algo así, ¿no? Algo así, la recta tangente. Y en cambio, cuando me acerco a 0 por la izquierda, la recta tangente es algo así. Tengo dos rectas tangentes en ese punto. Me esperan un poquito, por favor. Por eso es que es importante saber analíticamente y gráficamente determinar una recta tangente, ¿no es cierto? Que miren, a veces la parte gráfica nos engaña un poquito, ¿no? Ya, por ejemplo, a ver chicos, entonces, con esta definición que se les dio de punto de inflexión,
con esta definición, como en el punto C igual a 0, vemos que no hay solamente una recta tangente, sino hay dos. Entonces C no pudiera ser considerado punto de inflexión con esta definición. Aunque la concavidad de la gráfica cambie de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, antes y después del 0, ¿no es cierto? Pero con la definición que nos da este punto, que tiene que existir una recta tangente. Pero aquí vemos que hay dos rectas tangentes. Hay dos rectas tangentes. Aquí no se considera el 0 como punto de inflexión. Pero sí vemos que cambia antes y después la concavidad de la función. ¿Sí? Entonces, por ello es que en un ejemplo, ¿se acuerdan que para hallar esos intervalos donde la función es cóncava y convexa, habíamos dicho que tenemos que considerar también los puntos donde la función no es continua? Por ejemplo, aquí en x igual a 0, la función no es continua. No, perdón, sí es continua, ¿no? A ver, pero para ser continua tiene que estar definida. Está bien. ¿Qué más? Tiene que existir un límite y ese límite tiene que coincidir con un f de 0 en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver entonces. Entonces, chicos y chicas, aquí lo que vamos a ver a continuación es que para localizar los posibles puntos de inflexión, se pueden determinar los valores de x para los cuales la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. ¿Sí? Así podemos determinar los posibles puntos de inflexión. ¿Ya? Segunda derivada 0 o segunda derivada no existe. Ya, entonces vamos a ver qué nos dice, pero antes aquí nos va a dar un teoremita, ¿no? Un teorema. Veamos qué nos dice. Si CF de C es un punto de inflexión de la gráfica de F, entonces la segunda derivada en C es igual a 0 o la segunda derivada no existe en X igual a C. ¿Sí? Pero aquí sí CF de C es un punto de inflexión, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el punto de inflexión, tiene que la función ser continua en ese C, ¿sí? Tiene que haber una recta tangente en el punto CF de C. ¿Ya? Entonces, eso conlleva decir que CF de C es un punto de inflexión. Y además, ¿qué más? A ver, tiene que cambiar la concavidad de la función antes y después. Tiene que cambiar la concavidad. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos dice? A ver, por ejemplo, aquí en 0, 0 hay un punto de inflexión. ¿Sí? Porque antes y después del 0 cambia la concavidad. Ya, veamos si en C igual a 2 hay un punto de inflexión. En C igual a 2. A ver, antes del 2, cóncava hacia abajo. Después del 2 pareciera cóncava hacia arriba. Si ven que el método gráfico no es muy seguro. Pareciera que es cóncava hacia arriba de entre 2 y 3, por ejemplo. Pareciera.
entre 2 y 3. Está sospechoso, ¿no es cierto? Sí, entonces por ello es que el método analítico es más seguro. Ya. Y aquí vamos a hacer un ejemplo para determinar los puntos de inflexión. Ya vamos a considerar la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. Tengo esto. Y vamos a determinar los posibles puntos de inflexión. Para ello tenemos que hallar la primera, la segunda derivada, luego la segunda derivada. Con la segunda derivada nosotros hallamos los puntos de x para los cuales la segunda derivada es 0 y no existe. Entonces vamos a salir de aquí para hacerlo en nuestro documento en Word. Ya. Entonces, tengo la función f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, para determinar los posibles puntos de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar los valores de x para los cuales la segunda derivada de x es igual a 0 o la segunda derivada de x no existe. Así mejor, ya, más rápido. ¿Sí? Los puntos de inflexión. Entonces, la función f de x es igual a x a la cuarta menos 4x cubo. La función f' de x es igual a 4x al cubo menos 12x cuadrado. Y la segunda derivada de la función f de x es igual a 12x cuadrado menos 24x. ¿Sí? Y entonces esta la puedo escribir, bueno, así nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ya, vamos a hallar los puntos de inflexión. Entonces, vamos con la primera condición. ¿Para qué valores de x? F segunda de x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cogemos la segunda derivada, 2x cuadrado menos 24x, y esto es igual a 0. Antes de resolver esta ecuación, divido todo para 12 o simplifico, me queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Sacamos x de factor común, me queda x por x menos 2 igual a 0. Entonces de aquí me queda x igual a 0 y x igual a 2. ¿Verdad? Ya. Ahora por el otro lado, la segunda condición sería determinar para qué valores de x la segunda derivada de x no existe. Pero si ustedes se dan cuenta, la segunda derivada de x es igual a 12x cuadrado menos 24x. Y esta función existe para cualquier x elemento de los reales. Al reemplazar x en cada uno de estos términos, entonces se obtiene un número real. Por tanto,
por aquí no vamos a poder encontrar posibles puntos de inflexión. No hay unos x tal que la de segunda derivada no existe. Entonces solo encontramos x igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué hacemos? Podemos dibujar una recta y ubicar el 0, el 2, y entonces se forman 3 intervalos de prueba, ¿no es cierto? Aquí, y luego acá, 3 intervalos de prueba. Y podemos hacer una tablita para ir organizando los datos. ¿Ya? En la primera fila vamos a poner el intervalo de prueba. En la segunda, el valor de prueba. En la otra fila vamos a poner el signo de esa segunda derivada. Y en la tercera fila vamos a poner la conclusión. ¿Sí? Entonces el primer intervalo de prueba, como ustedes pueden ver, si ponen una X aquí, para que sea más fácil determinar, sería X mayor que menos infinito, menor que 0. ¿No es cierto? Entonces X mayor que menos infinito, menor que 0. Luego, el otro intervalo de prueba sería, ponemos aquí un X, X mayor que 0, menor que 2. Y el último intervalo de prueba, si ponemos una X por acá, sería X mayor que 2, menor que más infinito. ¿Sí? Y luego tenemos que tomar valores de prueba. En el primer intervalo de menos infinito a 0, tomamos un X igual a menos 1. En el segundo intervalo de 0 a 2, podemos tomar un X igual a 1, cualquier valor de X. Y en el tercer intervalo podemos tomar un X igual a 3. ¿Sí? ¿Profe, era menos 1 o 1 el primero? Menos 1. Sí, me faltó menos 1. Sí, menos 1. ¿Ya? Sí. Y entonces tengo que hallar el signo de la segunda derivada. Para menos 1. El signo es lo que más me interesa. No importa mucho el valor, sino que podamos ya hallar rápidamente el signo. Entonces, a ver, vamos a hacer para este caso. La segunda derivada de menos 1 es igual. A ver, la segunda derivada es, factorizándole para analizar más rápido el signo, es 12x por x menos 2. Ya. Entonces, a ver, x vale menos 1. Entonces aquí sería negativo. Y luego acá, menos 1 menos 2 menos 3, negativo. Entonces esto se hace positivo. ¿Ya? Lo que más me interesa, más que el mismo valor, sería el signo mayor que 0, miren. ¿Sí? Luego el f de 1, aquí sería 12, y aquí 1 menos 2 menos 1, esto sería menor que 0, ¿no es cierto? Eso es lo que más me interesa. Y luego, cuando x es igual a 3, entonces tendríamos, a ver, f segunda de 3 sería igual a 12 por x que vale 3, que es positivo. Luego 3 menos 2 sería 1, entonces esto es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces f segunda de 3 es mayor que 0. La conclusión, en el primer intervalo, como la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba o también convexa, para no demorarme tanto. En el segundo intervalo, la segunda derivada es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Cóncava, también se llama cóncava. Y en la tercera, la segunda derivada es mayor que 0, es decir, es convexa. Convexa. Luego, ya perfecto. En el punto x igual a 0, la función cambia de
convexa a cóncava, ¿no es cierto? Además, la función está definida para x igual a 0, la función es continua para x igual a 0, por tanto, 0 es un punto de inflexión. Ahora, en 2 vamos a ver la función antes del 2 en el intervalo de 0 a 2, la función es cóncava y luego del 2 la función es convexa. Sí, entonces la función es continua en 2, está definida en 2. Por tanto, aquí tengo otro punto de inflexión que sería el número 2. ¿Ya? Ajá. Ahora aquí algo importante que hay que tener en cuenta en ese teorema que les acabé de dar, que el recíproco del teorema por lo general no es cierto, dice, ¿no? A ver, pongámosle el teorema. A ver, ¿dónde está? Ya. A ver, entonces, miremos el teorema, ¿no? Entonces, en general dice el recíproco no es cierto. Esto es posible. A ver, veamos. ¿Por qué, no? Porque de pronto la segunda derivada en un punto cero puede ser que sea cero, ¿no? Por ejemplo, una segunda derivada que sea cero y de pronto que C no sea el punto de inflexión. A ver, ¿cuál sería el caso? Por ejemplo, sería una función f de x igual, por ejemplo, a x a la cuarta. Ya, en donde su segunda derivada es cero. Hagámosle aquí. A ver, primero f de x, digamos que sea x a la cuarta. La segunda derivada. La primera derivada va a ser igual a 4x al cubo, ¿no es cierto? Luego la segunda derivada va a ser igual a 12x cuadrado, ya. Luego voy a calcular, por ejemplo, un caso particular. Si x es igual a 0, por ejemplo, la segunda derivada de 0 es 0, ¿no es cierto? Y uno diría, perfecto, como f segunda de 0 es igual a 0, entonces 0 es un punto de inflexión, pero dice que no siempre se cumple el recíproco de ese teorema, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Hagamos un bosquejo de la gráfica f de x igual a x a la cuarta. Y entonces en c igual a 0, observo que la concavidad de la función no cambia. Antes del 0 es convexa, después del 0 sigue siendo convexa. ¿Sí? Entonces no cambia la concavidad de la función. La función es continua en 0, por tanto, no puedo concluir que 0 es un punto de inflexión. No puedo concluir eso, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que el recíproco del teorema no siempre se cumple. El recíproco del teorema sería a partir de aquí, después de la palabra entonces, a partir de aquí, f segunda de c igual a 0 o f segunda no existe en x igual a c. Entonces, f de c es un punto de inflexión. No, no siempre se cumple ese recíproco. Lo que sí se cumple es que si cf de c es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces estamos 100% seguros que la segunda derivada calculada en C es 0 o la segunda derivada calculada en C no existe. ¿Sí? Ya.
Ujú. Bueno, aquí les tengo que revisar estas presentaciones. Ajá. Parece que está cambiado el orden. Déjenme ver un ratito, chicos. Algo ha pasado aquí. Está medio cambiado el orden. Bueno, esto corresponde al anterior ejercicio que ya acabamos. Y aquí les dice una gráfica con... Parece que es con Wolfram Alpha, ¿no? Ya, en la gráfica de acá, sino que en otra escala. Ahora esta... Está cambiado el orden. Parece que es así, ¿no? Ahí es recíproco del teorema, no se cumple. Luego aquí les hago una gráfica. Algo raro está, ¿no, chicos? Algo raro está. Ajá. Sí. Esta más bien vamos a eliminar. Algo ha pasado aquí. Eliminar. No necesito esta. ¿Ya? Ahí está. Ahí está mejor. Sino que aquí, por ejemplo, no hace falta utilizar el Wolfram Alpha, ¿no? Aunque aquí les he puesto, pero no hace falta. Déjenme ver aquí. Aquí está todo el resumen, ¿no? Ya, entonces esta también, no sé qué pasó, vamos a eliminar. Ya, ahí sí queda bien. Y aquí, por ejemplo, les he puesto un video asimismo de una profesora que es excelente, excelente para compartir estos conocimientos y lo hace de la mejor manera. Tenemos aquí un videíto. Este video les recomiendo ver cómo hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de una función. Es súper ordenadita ella. Aquí va escribiendo, miren, va escribiendo el paso 1, el paso 2, el paso 3, el 4, 5, 6, miren. Es excelente esta profesora, sí les recomiendo ver este video, chicos y chicas. De pronto yo no les hago ver porque necesitamos avanzar lo más pronto posible, ¿no? Aquí tenemos otro video para que ustedes puedan tranquilamente mirarlo en casa, ¿sí? Pero este, por ejemplo, ya viéndole la forma de la presentación, es una profesora que es muy buena en todo este tipo, en todas estas aplicaciones de las derivadas, donde hayan los máximos, los mínimos, los intervalos donde la función es creciente, decreciente, los puntos de concavidad, los valores críticos, los puntos de inflexión, todo eso, perdón, los intervalos de concavidad, es muy, muy, muy bueno, muy adecuado como la forma de cómo ella explica. Entonces sí les recomiendo ver los videos de esta profesora, ¿no? Les recomiendo. Ya, ahora vamos al criterio de la segunda derivada. Dice, además de un método para analizar la concavidad, es posible utilizar la segunda derivada para efectuar una prueba simple correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. ¿Sí? Ya. A ver, observemos aquí. Tengo una función cóncava hacia arriba. Entonces, por ser cóncava hacia arriba, la segunda derivada en C dice que va a ser mayor que 0. Ajá. Pero esto dice, si f' de C es igual a 0 y f segunda de C es mayor que 0, f de C es un mínimo relativo. Esto podemos observar, ¿no es cierto? Observo que dada esta función f en C, en este valor de C, observo que la primera derivada es 0. ¿Por qué? Dibujo la recta tangente en C y la recta tangente es una horizontal. Entonces f' de C es igual a 0. Además, como la función es cóncava hacia arriba, la segunda derivada va a ser mayor que 0. Por tanto, en CF de C va a haber un mínimo relativo. Mirando la gráfica de la derecha, observo que en C
La primera derivada es 0 porque la recta tangente es horizontal, por tanto su pendiente, que es la primera derivada, vale 0. Y además observo que la función es cóncava hacia abajo, es decir, la segunda derivada de c es menor que 0. Entonces puedo concluir que en C existe un máximo relativo y el máximo relativo sería f de C. Ya, esto se plasma en este teorema, que es el criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que f' de c es igual a 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c. Ajá. Si la segunda derivada de c es mayor que 0, f tiene un mínimo relativo en cf de c. Luego, si f segunda de c es menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en cf de c. Pero siempre y cuando la primera derivada de c sea 0. Ahora, en cambio, si la segunda derivada de c es igual a 0, entonces el criterio falla, chicos y chicas. ¿Sí? Esto es, f quizá tenga un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguno de los extremos relativos en c. ¿Sí? Entonces, cuando la segunda derivada de c es igual a 0, no se sabe si hay o si no hay un máximo o un mínimo relativo. ¿Sí? Puede ser que haya, puede ser que no haya, no se sabe. Entonces, en tales casos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se usa el criterio de la primera derivada para determinar si es que en C existe un máximo o un mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, tenemos esta demostración que no será realizada este semestre, sino en otro semestre. Aquí tenemos un ejemplo, el empleo del criterio de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Para qué? Quiero encontrar los extremos relativos correspondientes a la función f de x igual a menos 3x a la quinta más 5x al cubo. Entonces, para encontrar los extremos relativos, si es que los hubiera, tengo que empezar determinando los puntos críticos de f. ¿Sí? Empezar determinando los puntos críticos de f. Luego, ya. Luego con esos puntos críticos se puede aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Para determinar los extremos relativos. Entonces, y ahí se va almacenando eso en una tablita. Ya. Entonces vamos a ir haciendo eso, ¿ya? A ver qué horas son. 9:44, a las 11 terminamos ya. Entonces, a ver, tomamos este. Ya. Ya, entonces. A ver, entonces. Entonces vamos a determinar los puntos críticos. ¿Por qué necesitamos los puntos críticos? Porque en la hipótesis del teorema dice que sea f una función tal que f' de c es igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Además, ya entonces hallemos los puntos críticos. Por tanto, necesitamos encontrar
A ver, la primera derivada de x. Y la primera derivada de x sería menos 15x a la cuarta más 15x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Luego, igualamos a 0. ¿Sí? Igualamos a 0. Ajá. Para encontrar los puntos críticos, entonces me queda menos 15x a la cuarta más 15x al cuadrado, igualamos a 0. ¿Sí? Luego, ¿qué más hacemos? Ajá. Simplificamos el 15, cambiamos a la ecuación de signo, multiplicando todo por menos 1. Luego sacamos x cuadrado de factor común. Me queda x cuadrado menos 1 igual a 0. Y luego tenemos un x igual a 0. Y luego tenemos un x cuadrado igual a 1. Profe, una pregunta. Sí, díganme chicos. El no, aún no le copié el menos que era de la primera función, donde sacó la simplificada a los 15. Ah, sí, sino que Y el luego, menos. aquí está. Sino que luego le cambié de signo. Como ya estoy en una ecuación, le multipliqué todo por menos 1 para que me quede x cuarta menos x cuadrado igual a 0. Todo se multiplica por menos 1 y ahí es más fácil resolver. Ahí es, profe. Entonces tengo aquí 3 puntos, ¿no es cierto? Ya tengo 3 puntos. Por el otro lado, por ejemplo, decir que de pronto quiero hallar los puntos críticos determinando para qué valores la función f de x no existe, por ese lado no voy a poder encontrar puntos críticos de pronto porque es un polinomio la función f'. Y al ser un polinomio está definida en todos los reales, entonces por aquí no hay puntos críticos, ¿no es cierto? No hay puntos críticos. Ya. Bueno, luego ya necesitamos encontrar también la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada de x. Vamos a ver. Si la primera derivada es menos 15, a ver, pongámosle más arribita, ¿ya? f' de x es igual a menos 15 x a la cuarta más 15x al cuadrado. Ya. Entonces la segunda derivada es menos 60x al cubo más 30x. ¿Sí? Ya, entonces tengo la segunda derivada. Y asimismo necesito determinar el signo de la segunda derivada, ¿no es cierto? Para determinar si hay un máximo o un mínimo relativo. Ya. Entonces, bueno, para tal vez que sea más fácil determinar el signo, puedo sacar el 30 de factor común y aquí me quedaría menos 2x al cubo, sería más x, ¿no? Ya. Ahora, puedo hacer una tablita de valores, miren. Ya. En la primera fila, perdón, en la primera columna, vamos a poner el punto, ver el punto. En la segunda fila ponemos el signo de la segunda derivada. Y en la tercera columna, perdón, en la tercera fila, primera columna, ponemos la conclusión. Ya. A ver, los puntos críticos, a ver, serían
A ver, sería el 0, el 1 y el menos 1. Entonces, de pronto podemos empezar poniendo el menos 1. Luego podemos poner el 0 y luego podemos poner el 1. Ya. Ya, entonces vamos a ver. La segunda derivada en menos 1, por ejemplo. Ahí vamos a calcular. La segunda derivada en menos 1 sería igual a 30, que es positivo. Ya, menos 1 al cubo sería menos 1 por menos 2, sería 1. 1, a ver, cuidado, menos 1. Y ahí ya se ve el 2. Es el 2, ¿no es cierto? 2 sumado el menos 1 sería 1 por 30, 30. Positivo, que es lo que me importa, ¿no es cierto? F segunda de menos 1 es positivo. ¿Ya? Asimismo, hallamos la segunda derivada en 0. En 0 sería 0. Y la segunda derivada en 1 sería menos 2 más 1 negativo. Negativo es aquí. Ya. Ahora, veamos. Como la segunda derivada en menos 1 es mayor que 0, significa que tenemos un máximo relativo. ¿Ya? Tenemos un máximo relativo en menos 1. ¿Y cuál es el máximo relativo? El máximo relativo es f de menos 1, que es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces el máximo relativo es menos 2. Ahora, la segunda derivada en 0 me da 0. Aquí falla la prueba. Y entonces aquí no sabemos si habrá o no habrá un máximo o mínimo relativo. ¿Ya? Luego vamos a ver, la segunda derivada en 1 es menor que 0. Por tanto, aquí hay un mínimo relativo en x igual a 1. Hay un mínimo relativo. Y el mínimo relativo sería f de 1, que es igual, f de 1 es igual a 2. Ya, entonces 2 es el mínimo relativo. Ahora, para saber si de pronto en 0 hay un máximo o un mínimo relativo, voy a dibujar los 3 puntos críticos del 0, el menos 1 y el 1. ¿Sí? Y entonces necesito hallar el signo de la derivada antes del 0 y después del 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? A ver, cojo, voy a ver el intervalo. Puedo hacer una tablita también para tener ordenado. Ya. En estos dos intervalos nomás, si pongo una x aquí, sería el x mayor que menos 1 y menor que 0. Y el otro intervalo sería x mayor que 0, menor que 1. ¿Sí? Luego necesito analizar el signo de la primera derivada. ¿Sí? Y luego me tocaría poner la conclusión. Ya. Entonces, a ver, en ese intervalo de menos 1 a 0, tomo un valor de prueba. Puede ser de menos 1 a 0, puede ser el menos 0,5. Y tengo que hallar f' en menos 0,5. Ya, el signo. Y luego, entre 0 y 1, voy a tomar un valor de prueba que va a ser el 0,5 en cambio. Y hallo el signo de la primera derivada en 0,5. Ya. Ahora, vamos a ver. La primera derivada... A ver, la primera derivada de esta función f de x, bueno, es menos 15x cuarta más 15x cuadrado. De pronto le voy a factorizar para que sea más fácil determinar el signo, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, f' de menos 0,5. Como está igual como está la x al cuadrado, va a ser lo mismo hallar f de 0,5 en este caso, ¿no es cierto?
Va a ser lo mismo porque está la x al cuadrado. Entonces el menos 0,5 al cuadrado se va a hacer positivo y el 0,5 va a coincidir con el menos 0,5 al cuadrado también. Ya, entonces aquí sería 15 por este valor que sería 0,5 o menos 0,5 al cuadrado. Y aquí 1 menos, aquí ya sería 0,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Igual aquí también puedo ponerle así nomás, ya. Entonces, 0,5 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Para tener una idea más o menos de qué va a ser igual 0,5 y 1 restado ese 0,5 al cuadrado. A ver. Ya. 0,5 al cuadrado, 0,25, ¿no es cierto? 1 menos 0,25 es positivo y multiplicado pero por esto otro que también es positivo, entonces esto me va a dar mayor que 0 y esto también me va a dar mayor que 0. Por ejemplo, aquí para hallar este 1 menos 0,5, primero si se acuerdan que 0,5 al cuadrado es 0,25, perfecto. Caso contrario, miren, pueden hacer esto. 1 menos 0,5 sería 1/2, miren. 1/2 al cuadrado. ¿No es cierto? 1/2 sería 1/4. 1/4 es un valor más pequeño que 1. 1 menos un valor más pequeño que 1 les da positivo. ¿No es cierto? Y multiplicado por 15 y por 0,5 al cuadrado les da positivo. Así de pronto, no hace falta obligatoriamente tener la calculadora, ni demorarse en multiplicar 0,5 por 0,5, nada de eso. Entonces, antes y después del 0, el signo de la derivada no cambia. Antes y después de 0, el signo de la derivada no cambia. De la primera derivada. Entonces, ¿qué significa? Que no va a existir ni un máximo ni un mínimo en x igual a 0. Si cambiara el signo de la primera derivada antes y después del 0, puede haber un máximo o un mínimo relativo. ¿Sí? Pero en cambio, si no cambia el signo, significa que no existe ningún máximo y ningún mínimo en x igual a 0. Y aquí lo vamos a ver en esta gráfica de la función. Miren, ahí está. En menos 1, 2 hay un mínimo relativo. En 1, 2 un máximo relativo. Y en cambio en 0, 0, como no cambia el signo de la derivada, no hay ni máximo ni mínimo relativo. Ahí está. Antes y después de 0 la derivada es positiva, como habíamos determinado. Ajá. Entonces no hay máximo ni mínimo relativo. Eso, chicos y chicas. Entonces, por ejemplo, aquí si no hiciéramos el proceso analítico, a lo mejor hasta dudaríamos que en 0 exista un máximo o un mínimo relativo, ¿no es cierto? Alguien de pronto puede hasta dudar, pero no. Habría que ver un entorno próximo de 0. Y vemos que no hay máximo ni un mínimo relativo, pero el método analítico lo confirma. Y también les he puesto un videíto, miren. Sí, pero como digo, los mejores videos también son estos de acá, ¿no? De la profesora que les decía que escribe a mano, incluso la profesora. Sí, de ellos son muy buenos los videos, ¿no? Ya. Y claro, los otros les hablarán con la verdad, los otros videos también, pero eso es, chicos y chicas. Como digo, chicos, me van a disculpar que en estos contenidos hay muchos contenidos, en esta asignatura, perdón. Entonces toca avanzarlo lo más pronto posible. Por eso les pongo ahí los videitos para que ustedes refuercen en casa también. ¿Sí?
Déjenme ver. Ya, por ejemplo, el siguiente temita es trazado de curvas, miren. Como digo, como avanza, hay muchos contenidos, toca avanzar un poquito rápido la materia. Si no, después vamos a quedar mal. Ajá. Pero la verdad no es tanto mi culpa, sino que sí hay muchos contenidos. Ya. Ahora vamos a ver las aplicaciones de la derivada al trazado de gráfica de funciones. ¿Sí? El objetivo, aplicar las derivadas para el trazado de gráficas de funciones mediante el análisis e interpretación de la primera y segunda derivada. Vamos a ver una introducción, ¿no? De pronto, ¿para qué nos puede servir el trazado de curvas, por ejemplo? ¿Ya? Antes de que yo pueda decirles algo, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de la utilidad o de para qué sirve el trazado de curvas o gráfica de funciones, que sería también llamado de esa manera? Ustedes que ya han recibido esta asignatura, bueno, han recibido algo de gráfica de curvas, ¿no es cierto? Y en algún momento les debieron haber dicho para qué puede servir la gráfica de curvas o la gráfica de funciones que les decimos. Profe, en eso no se utilizaba, digamos, en el área de, digamos, de la biología para medir el crecimiento de las bacterias durante un tiempo. Sí, para representar precisamente ese crecimiento, ¿no es cierto? Sí, puede ser para representar ese crecimiento gráficamente. Sí. ¿Para qué más puede ser? A ver. También sería para determinar si una gráfica es decreciente o creciente comparando los valores. Sí, también puede ser para eso, ¿no es cierto? Ajá. También podría ser que para determinar su pendiente, en caso, digamos, de que que la curva tienda a bajar, se podría decir que la pendiente es negativa y si esta sube es positiva. Sí. Y así para cosas súper reales. Por Ejemplo, ejemplo, podría ser en la economía cuando se habla del consumo de algún producto. Entonces ahí se utiliza gráficas para ver si el consumidor está creciendo o decreciendo. bien, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, que estamos con las elecciones también, con las elecciones para autoridades, también se hacen encuestas y luego se han visto que de pronto grafican las encuestas, bueno, utilizan a veces pasteles o a veces utilizan histogramas y luego en los histogramas se pueden hacer con eso las ojivas y la ojiva ya es una gráfica de una función, ¿no es cierto? Y pues se puede ver la tendencia de los votantes para escoger sus representantes, ¿no es cierto? Ya en el calentamiento global también, ver cómo va aumentando o disminuyendo el calentamiento global año tras año, ¿no es cierto? Aunque por lo general es más crecimiento de calentamiento global. ¿Qué más? En las enfermedades podemos ver cómo va creciendo el número de contagiados de enfermos del COVID, ¿no es cierto? O de enfermos de cáncer o de diabéticos, etcétera, ¿no es cierto? Ya, muy bien lo que ustedes nos acaban de decir. Y ahora yo les puedo acotar algo más. Por ejemplo, si tomo en cuenta las otras ciencias, veamos. Ajá. Por ejemplo, en la vida cotidiana puede ser muy utilizada, como ya se les dijo,
en ciencias como la química, física, biología, estadística, materia prima animal, etc. Materia prima animal es parte de la agroindustria, ¿sí? Entonces, en la agroindustria podemos ver la importancia del trazado de curvas porque nos permite dar una interpretación a los resultados y analizar los problemas relacionados con los sectores agropecuarios, alimentario, industrial y de comercialización, con el control de calidad de productos, mediciones de cantidades y porciones de ingredientes, con el control y organización de la producción, con la baja calidad en alimentos, con el mejoramiento de la actividad agroindustrial. Todo esto puede ser representado mediante curvas o gráfica de funciones, ¿no es cierto? En la industria del balanceado, en la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, en el escaso conocimiento del cultivo de microorganismos para su aprovechamiento en la industria alimentaria. También se puede aplicar en la industria de la madera, en la industrialización de la madera, ¿sí? En mejorar los rendimientos productivos, en la escasa investigación de biodiversidad, particularmente en lo que se refiere al cultivo de microorganismos para su aprovechamiento en la industria alimentaria, en la industria láctea, cárnica y del cuero, en la correcta interpretación de los modelos físico-matemáticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les he dado la aplicabilidad en agroindustrias, ¿no? ¿Ya? Ustedes me dieron otras aplicabilidades también, ¿ya? Y ahora empecemos hablando de las estrategias para analizar la gráfica de una función, ¿sí? Vamos a ver esas estrategias. Lo primero que se debe hacer es determinar el dominio y el rango de la función. Y más importante que el mismo rango, lo más importante es hallar el dominio. ¿Sí? El dominio es fundamental. Luego, podemos determinar las intersecciones de la función con los ejes. ¿Sí? Luego, podemos determinar las asíntotas. Posteriormente, las simetrías de la gráfica de la función. A continuación, podemos localizar los valores de x para los cuales la primera derivada de x y la segunda derivada de x son 0 o no existen. ¿Qué más? También en algunos casos, por ejemplo, cuando queremos ver la concavidad, también necesitábamos ver los valores de x para los cuales la función no era continua también, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eso también nos recomendaba? Y usar los resultados para determinar los extremos relativos y los puntos de inflexión, ¿sí? Y con eso es más fácil hacer el trazado de curvas sin necesidad de usar un software. Porque bueno, ahora podemos usar un software, pero como matemáticos primero tienen que dominar esto, ¿no? Ya. Ahora, chicos y chicas, hemos visto los procedimientos para determinar el dominio, ya saben cómo hallar las intersecciones, ¿no es cierto? Eso ya se ha visto, por ejemplo, en geometría analítica, ya se ven esos temitas, pero aquí un poquito novedoso va a ser determinar las asíntotas. Por ello, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que son las asíntotas, y luego cómo determinar las asíntotas para luego utilizar todo esto en el trazado de curvas, ¿sí? Entonces, a ver, sea y igual a f de x la ecuación de una curva o de una función. En geometría analítica le llaman curvas. En cambio, en análisis matemático le puede decir curva o le puede llamar también como funciones, ¿sí? Sea P un punto de la curva y L una recta, ¿sí? Si al desplazar a P indefinidamente en la curva, la distancia de P a la recta tiende a 0, se dice que L es una asíntota de la curva, ¿ya? Entonces aquí tengo estas tres gráficas, tengo curvas, las gráficas de funciones o curvas, tenemos rectas. Sí, aquí lo que no está es el punto P, sé que
corregir. Entonces, miren, vamos a tomar esto, o bueno, aquí mismo, ¿no? Ampliemos un poquito más, ya. Pongamos un punto, por ejemplo aquí, sobre esta curva o esta función pongo un punto P, ¿sí? Y entonces empiezo a desplazar indefinidamente al punto P sobre la curva. Por ejemplo, ahí está el punto P, luego le sigo moviendo el punto P, le sigo moviendo el punto P, le sigo desplazando indefinidamente. Ahora, si ustedes observan, en esa primera gráfica tenemos una recta, ¿sí? Y entonces, al desplazar P, por ejemplo, en este caso, le vamos a desplazar P hacia abajo sobre la curva, pero observen que la distancia de P a la curva, esa distancia, miren, se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no es cierto? ¿Y se dan cuenta, chicos? Cada vez más pequeña esa distancia del punto P a la curva, ¿sí? En ese caso, se dice que esa recta, esa distancia del punto P a la recta, chicos, esa distancia del punto P a la recta es cada vez más pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que L es una asíntota de la curva, esta recta L. Aquí le ponemos el nombre, le ponemos L, ¿ya? El punto P, al desplazarle hacia abajo, pero sobre la curva, vemos que el punto P tiene una distancia cada vez más pequeña a la recta L. Entonces, L es una asíntota de la curva. Y en este caso sería una asíntota vertical, ¿ya? Ahora, vamos al otro lado, a la otra parte de la curva. A ver, borramos esto para que no se confunda. Ya, tomemos un punto P, por ejemplo, por aquí. ¿Ya? Y empecemos a desplazar el punto P hacia arriba, pero sobre la curva. Ahora el punto P va a estar acá, ahora va a estar acá, ahora va a estar acá. Y ahora analicemos la distancia del punto P a la recta L. La primera distancia es la que ven ustedes, un punto. Luego la otra distancia, miren, está cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Qué significa eso? Que la recta L es una asíntota vertical a la curva, ¿sí? Ajá. Porque la distancia de P a L tiende a 0 al desplazar a P indefinidamente sobre la curva. Vamos con la segunda gráfica. En la segunda gráfica nosotros vamos a poner, por ejemplo, el punto P por aquí. Ya, pero sobre la curva. Me voy a acercar o me voy a mover indefinidamente sobre la curva. Me sigo moviendo. Me sigo moviendo sobre la curva, al punto P, le sigo moviendo. Luego hallemos la distancia de P a la curva, sería la longitud de este segmento, ¿no es cierto? Luego dibujamos este otro segmento y la distancia de P a la recta. Vayan viendo cómo es la distancia de P a la recta. ¿Se dan cuenta que cada vez esa distancia es más pequeña? ¿Sí? Al desplazarse P indefinidamente sobre la curva, la distancia del punto P a la recta es cada vez más pequeño. Entonces, en ese caso, se dice que esa recta L, que en este caso es horizontal, y en este caso, y ahí está la recta L, esa recta L es una asíntota horizontal de la curva, una asíntota horizontal, ¿sí? Pero ahora veamos la última gráfica. Tenemos una recta L oblicua, tenemos la curva, esta es la curva, la que estoy pintando de ese color, colorcito llamado agua marina.
¿Ya? Tomo un punto P sobre la curva y me muevo en este caso, lo muevo en este caso al punto P hacia arriba, pero sobre la curva. Ahora el punto P está aquí, luego está aquí, y luego analizo la distancia del punto P a la recta. Miren esa distancia. ¿Se dan cuenta que cada vez es más pequeña esa distancia? ¿Eso qué significa? Que la recta L es una asíntota de la curva, ¿sí? La recta L es una asíntota de la curva. Entonces, para graficar una curva o una función, necesitamos también determinar sus asíntotas, ¿sí? Y analizar el comportamiento de la función, de pronto a la izquierda o a la derecha de la asíntota, ¿sí? Necesitamos también analizar eso para hacer el trazado de esa curva, ¿ya? Entonces, miren, esto lo hemos hecho así gráficamente, ¿no es cierto? Ahora. Tenemos otros ejemplos. Miren, en la figura 8.44 tenemos dos gráficos, estos dos gráficos de aquí, cada uno de los cuales tiene una asíntota vertical, ¿no es cierto? Ustedes ven, cada uno de estos gráficos tienen una asíntota vertical de la ecuación en x igual a a. ¿Sí? Entonces, x igual a a es la ecuación de la asíntota vertical. Luego, si ustedes observan, en ambos casos, la función crece indefinidamente cuando x tiende a a. Por ejemplo, en la primera gráfica, si x tiende a a por la izquierda, la función tiende a ser más infinito, ¿no es cierto? Las imágenes de esta función. Cuando x tiende a a por la izquierda, también las imágenes de f de x tienden a ser más infinito. ¿Sí? En el otro caso, a ver, cuando x tiende a a por la izquierda, la función f de x tiende a menos infinito, decrece indefinidamente. Y en cambio, cuando x tiende a a por la derecha, la función crece indefinidamente a más infinito. ¿Sí? Ajá, cuando x tiende a, ya. Entonces dice que vamos a dar la siguiente definición. La recta de ecuación x igual a se dice que es una asíntota vertical del gráfico de la función f si por lo menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. Es decir, la primera proposición, si el límite de f de x cuando x tiende a a por la derecha es igual a más infinito, o si el límite de f de x cuando x tiende a a por la izquierda es más infinito, ¿no es cierto? Como está en la primera gráfica. O también puede cumplirse la siguiente proposición, que el límite de f de x cuando x tiende a a por la derecha es menos infinito, ¿no es cierto? Es menos infinito. Y de pronto el límite de f de x cuando x tiende a a por la izquierda es menos infinito. Cualquiera de estas proposiciones, ¿no? ¿Ya? Ajá. Entonces, si eso ocurre, la recta de ecuación x igual a, si alguna de estas proposiciones ocurren, la recta de ecuación x igual a es una asíntota vertical, ¿sí? Pues si alguno de estos límites se cumple, la recta x igual a es una asíntota vertical. Aquí, por ejemplo, vamos a hallar las asíntotas verticales, ¿sí? De esta curva, y igual a f de x igual a x más 3 sobre x más 1 multiplicado por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
examinando el denominador, observamos que en x igual a menos 1 y en x igual a 2, el denominador se anula. Ajá. Sí, pero a pesar de que el denominador se anula, para x igual a menos 1 y x igual a 2, la función que está en el numerador es distinta de 0. Por ejemplo, a ver, menos 1 que vale x más 3, ya vemos que es distinto de 0. Y asimismo, cuando x vale 2, 2 más 3 me da 5. Entonces, aquí también nos da el numerador distinto de 0. ¿Sí? Entonces, un valor distinto de 0 dividido para 0 les da el famoso infinito, ¿no es cierto? Bueno, ahora, las ecuaciones tienen asíntotas verticales en x igual a menos 1 y en x igual a 2. Esto concluyo por contenidos anteriores que yo les había indicado, ¿sí? De cuándo podían o cuándo se daban asíntotas verticales en una curva. Y esto habíamos visto anteriormente, habíamos visto esta forma de determinar asíntotas verticales. ¿Sí? Ahora, dice, analicemos la figura 845, esta figura 845, en la que tenemos una curva con una asíntota inclinada para cuando x tiende a infinito. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un procedimiento. Y antes de hacer el procedimiento, déjenme ver qué hora tenemos. 10:22. Unos 3 minutitos de descanso. Pueden ir al baño, desestresarse. Volvemos a las 10:26. 10:26 volvamos, ¿sí?
Bueno, chicos, entonces continuamos, ¿no? Ya. A ver. Esto ya lo vimos. Ahora, ya. Ahora, con las asíntotas verticales, ustedes se dan cuenta que es fácil hallar las asíntotas verticales, como lo hicimos anteriormente. Primero determinar para qué valores de x el denominador se anula y luego, en este caso, para x igual a menos 1 y x igual a 2 se anula el denominador. Pero antes de decir que es una asíntota vertical, tienen que hallar el valor del numerador con estos valores de x y observar que no se haga 0, ¿no es cierto? Ya. Y entonces de allí le pueden decir que es una asíntota vertical. Ahora, para hallar las asíntotas no verticales, vamos a proceder de la siguiente manera, ¿sí? Primero, vamos a analizar la figura 8.45, ¿no? Tenemos aquí esta figura. Tenemos que la función y igual a f de x es una curva con asíntota oblicua, o asíntota no vertical u oblicua, ¿no es cierto? ¿Sí? Para cuando x tiende a más infinito. Miren, cuando x tiende a más infinito, esta curva se acerca mucho a esta recta oblicua, ¿no es cierto? Entonces, esta recta oblicua es una asíntota no vertical para y igual a f de x. Ahora, por ser una recta, esta asíntota no vertical tiene una ecuación. La ecuación de cualquier recta es conociendo su pendiente y el punto de intersección con el eje y. La ecuación de esta recta sería y igual a mx más b, ¿sí? Entonces vamos a tener que determinar la pendiente de m y la intersección de la recta con el eje y, porque justo esa intersección es b, ¿sí? Ya, ahora. En el gráfico tenemos que cuando crece x, la curva tiende a ser paralela. La curva tiende a ser paralela a la recta oblicua. Ajá. O tiende a ser paralela a su asíntota, a la asíntota mx más b. O lo que es lo mismo, cuando x tiende a más infinito, sus pendientes tendrán que ser iguales, porque que sea paralela significa que sus pendientes son iguales, ¿no es cierto? Ahora, como la pendiente de la curva en cualquier punto es f' de x, ¿no es cierto? Esta es la pendiente de la curva en cualquier punto x. Tenemos entonces que cuando x tiende a más infinito, la pendiente de la recta o de la asíntota, la pendiente que es m de la asíntota, es igual a la pendiente de la curva, es decir, es igual a f' de x. ¿Cuándo, pero? En el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Ahora, ya tenemos el valor de la pendiente. Ahora, para determinar el valor de b, como ya se conoce el valor de la pendiente, despejamos b en la ecuación de la asíntota, es decir, de aquí, de esta ecuación, despejamos b, y esto es igual a y menos mx, ¿sí? Y luego aplicamos límites a ambos miembros. El límite de b cuando x tiende a más infinito es igual al límite de y menos m de x cuando x tiende a más infinito. Entonces, el límite de una constante b es la misma constante. Y luego, tenemos que hallar únicamente el límite de y menos mx cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Entonces, hallando este límite, vamos a poder encontrar el valor de b, ¿sí? Por tanto, chicos, las ecuaciones anteriormente obtenidas, ¿cuáles?
La primera ecuación, que m es igual al límite de f' de x sobre cuando x tiende a más infinito, y la otra ecuación, que b es igual al límite de y menos mx cuando x tiende a más infinito. Estas dos ecuaciones nos permiten encontrar la asíntota oblicua de la curva. ¿Sí? Estas dos ecuaciones. Ahora, a ver, dice que esta asíntota será horizontal si al hallar el primer límite de f' de x cuando x tiende a más infinito, la m es igual a 0. Entonces, si m es igual a 0, la asíntota oblicua va a ser una recta horizontal. Sería una asíntota horizontal. ¿Sí? Y en cambio, si m es distinto de 0, se denomina asíntota oblicua derecha. Denomina asíntota oblicua derecha, porque esta asíntota está a la derecha de la curva. Miren, aquí está la curva y a la derecha está la asíntota oblicua. Derecha. ¿Ya? Miren, todas estas gráficas son de la asíntota derecha de una curva, cuando x tiende a más infinito, todas estas gráficas. Miren. La derecha, la derecha, la derecha, ¿no? Ya. Ahora, para hallar la ecuación de una asíntota a la izquierda, ya aquí está la curva y miren cómo la asíntota está a la izquierda, ¿ya? Se usan las mismas expresiones anteriores, pero cuando x tiende a menos infinito. El término de asíntota a la izquierda significa que la asíntota está a la izquierda de la curva. En la figura 8.47 se ha graficado una asíntota a la izquierda, miren. ¿Ya? Luego, ¿qué más? A ver. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si y es igual a f de x, es la función. ¿Ya? La ecuación de la recta de la asíntota a la izquierda, nuevamente es y igual a mx más b, ¿no es cierto? Luego, asimismo, despejamos b, y b es igual a y menos mx, cuando x tiende ahora, pero a menos infinito. Miren, cuando la asíntota es a la izquierda, x le hace entender a menos infinito, no a más infinito, como era el otro caso, sino a menos infinito, y aplican ese límite a ambos lados de la ecuación b igual a y menos m a la x, y entonces el límite de la constante es b, y por tanto hallamos el valor de b. ¿Y cómo hallamos el valor de m? El m hallamos también de la siguiente manera. Anteriormente habíamos dicho que el m es igual al límite de f' de x cuando x tendía a más infinito, ¿no es cierto? Pero aquí en cambio sería m igual al límite de f' de x cuando x tiende a menos infinito, por un lado. Por otro lado, también puede hallarse de esta manera, como el límite de f de x sobre x cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Cuando x tiende a menos infinito, podemos hallar también de esta manera. Y por supuesto también cuando x tiende a más infinito, la pendiente puede hallarse como el límite de f de x sobre x también, ¿no? Esto muchas veces, hallar la pendiente con esta razón o con el límite de esta razón, nos facilita la resolución, porque ya solo a veces el hallar la primera derivada ya nos complica un poquito. ¿Sí? Hay algunas primeras derivadas que no son tan rápidas de hallar. ¿Sí? Entonces, aquí está estas dos expresiones que me sirven para hallar
M y B. Con eso ya encuentro la ecuación de la asíntota oblicua a la izquierda, que es y igual a mx más b. F de x sobre x le veríamos como la derivada, chicos, ¿sí? F de x sobre x cuando x tiende a menos infinito. Sí, sería la tangente, sería cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto sería f de x y el adyacente x. Y eso vendría a ser la derivada o la pendiente, ¿sí? Ya. Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo hallar la asíntota no vertical. Ya. Ahora, lo que sí también se sabe es que si una gráfica de una función tiene asíntotas, digamos, oblicuas, ya no tendrían asíntotas horizontales, o si tiene asíntota horizontal, ya no tiene asíntota oblicua. ¿Ya? Eso también es importante. A ver, entonces, vamos a hacer el ejercicio de hallar la asíntota oblicua de esta función. Déjenme ver, chicos. Chicos, tal vez nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque hoy tengo 6 horitas de clase y necesito este cuarto de horita para un ratito hacer alguna actividad. Entonces, nos vamos a quedar en la presentación número 18. La siguiente clase empezamos hallando las asíntotas verticales. Ya. Entonces, chicos, seguirán haciendo ese deber que ya está en el aula virtual, ¿sí?